Bueno, continuando con punto y coma, vamos a recibir con gran placer al licenciado Alejandro Arredondo, distinguido economista de República Dominicana, a quien damos la bienvenida en Con Punto y Coma. Un placer tenerle por acá, licenciado. Bueno, el placer es mío por la invitación, Trifolio, a tu programa Punto y Coma, y con los amables televidentes, complacidos de que nos sigan. Licenciado, ¿cómo va la economía realmente en República Dominicana? Bueno, para hablar de economía vamos a comenzar con la parte macro. El primer semestre de este año, de acuerdo a las informaciones que ofreció el Banco Central, la economía creció en 5.2%, está en promedio, en todo 6 meses, 6.2 para junio. Está por encima del crecimiento potencial de la economía dominicana, que es un 5%. La economía se ha desempeñado bien a partir de la pandemia, o sea, luego superada la pandemia, la economía dominicana y muchos sectores, excepto algunos, el sector de minería, ha sido afectado, pero ya no tanto por la economía, sino por asuntos de permisos medioambientales, y el sector de la construcción, que ha tenido su repunte, pero ha tenido su baja, pero ahora con estas altas tasas de interés, estamos hablando de tasas de interés que rondan el 14, 15, hasta el 18%, muy alta, para quienes van a tomar un préstamo hipotecario. Y eso está muy relacionado con la tasa de política monetaria del Banco Central, que la ha mantenido durante mucho tiempo, varios meses, alta, y esa a su vez tiene su relación con la tasa de política monetaria que lleva la Reserva Federal de los Estados Unidos, que increíblemente se ha mantenido por mucho tiempo para controlar la inflación, que en los Estados Unidos ronda el 3%. O sea, se trata de que Estados Unidos, si baja la tasa de política monetaria, aquí también debería bajar, porque si baja mucho la tasa de política monetaria aquí, la tasa de interés, para los amables televidentes que nos están viendo, se puede producir una estampida de capitales hacia otro destino. Se espera que para el mes de septiembre la tasa de interés comience a bajar. En esta semana hubo una importante reunión en Wisconsin, que fue el seminario económico de Jackson Hole, que es donde se reúnen los principales banqueros mundiales, analistas, agencias calificadoras, y ahí estuvo Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, y dio una señal a los mercados que la tasa de interés tendería a bajar en septiembre, ya sea 25 o 50%. Entonces eso beneficiaría a la República Dominicana, porque las proyecciones que hay de crecimiento para este segundo semestre de la economía dominicana es que sea de un 5%, pero con estas tasas tan altas no creo que pueda llegar a un 5%, a menos que haya una reducción, y así lo esperamos, una reducción de la tasa de interés que dinamice el sector de la construcción, que es un sector muy dinámico por las conexiones que tiene. El sector de la construcción mueve los empleos, mueve los comercios, mueve el empleo informal. Pero al momento, licenciado Arredondo, ese comportamiento del cual usted ha hecho referencia de la macroeconomía, de manera concreta, ¿cómo se ha reflejado en lo que se refiere al mejoramiento de las condiciones materiales de vida del ciudadano, ¿verdad?, de estrato bajo en el plano económico de la sociedad dominicana? Sí, fíjate, y gracias por la pregunta, Trifolio, fíjate. Porque vimos a cada rato que, bueno, que hay un crecimiento modelo
que merece ser emulado, etcétera, etcétera. Pero entonces la economía, ¿verdad?, de bolsillo. Sí, sí. La economía del hombre el menudeo. El menudeo. Sí, sí. Como que uno nota que cada día se complica más. Sí, no, fíjate, el año pasado recordemos que hubo una inflación que en términos general fue de 9.64%. Eso es en términos general. Ahora, cuando te vas a los alimentos, bebidas, bebidas no alcohólicas, la inflación ronda el 16-18%. Eso se logró controlar con las altas tasas de interés, una política restrictiva. ¿Qué significa una política restrictiva? Que el Banco Central redujo la cantidad de circulantes en la economía, y eso tiene su impacto en el movimiento comercial. Entonces el Banco Central tenía que tomar una de las decisiones. O sea, si dejaba que la inflación siguiera aumentando y respetando el rango meta que tiene de 3 a 5%, o sea, 3 y 5, o reduciendo la inflación, el crecimiento económico. El Banco Central entonces decidió atacar la inflación, como lo hicieron muchos países, y ya la inflación ronda un 3.5%, pero eso no significa que los precios hayan bajado, sino que se mantuvieron altos. O sea, nos estamos refiriendo a la carestía de los alimentos. Entonces, ¿por qué hablo de los alimentos? Porque los alimentos, dentro del componente del índice de precio al consumidor, representa alrededor de un 23%, más que el transporte, más que telecomunicaciones, más que los alquileres. Y por eso es que dice, bueno, la inflación ha bajado cuando va al supermercado, cuando usted va al supermercado, cuando el amigo televidente va al supermercado, digo, pero dice que la inflación ha bajado. ¿Cómo justificar, por ejemplo, el aumento del precio de la libra de pollo en la República Dominicana, de la leche, el caso también de la factura energética cuando hay más apagones, y cuando hablamos de que tenemos un modelo de producción agropecuaria realmente ejemplarizante? Bueno, mira, yo tengo mi reserva con el modelo de agropecuario. Yo creo que la agropecuaria aquí, el sector agropecuario necesita reforma, ahora que se está hablando de reformas en el país. Mayor motivación para el productor nacional. Pues claro, mayor. Y protección también a la hora del mercado. A la hora del mercado, y a eso te toca, esos puntos, qué bueno que lo toca. Mira, con relación al sector agropecuario, el sector agropecuario necesita reformas que lleven a una modernización, que haya implementación de maquinaria y equipo, que los caminos interparcelarios, los caminos vecinales, en lugar de sacar plátano en burro, en mula, puedan sacarlo en camiones bien, por calles asfaltadas, caminos asfaltados, carretera en buenas condiciones. Entonces, para eso se necesita inversión. Entonces, atracción de la inversión extranjera hacia el sector agropecuario, que le imprima ese grado de modernización al sector agropecuario, y ver el sector agropecuario como un negocio y no como una labor de subsistencia, porque todavía tenemos la imagen de aquel campesino harapiento, sin zapatos, con ropa. No, tenemos que introducir en la agricultura los drones, la computadora, y eso va a motivar a muchos jóvenes a inclinarse hacia el campo. Y usted hablaba en el segmento anterior de que la migración que se está sucediendo de los campesinos, de nuestra gente productores, que tienen mucho deseo, pero las condiciones materiales de vida no le permiten vivir, no estimulan. Entonces, si tienen que ir a los centros urbanos, tienen que irse a motoconchar, tienen que irse a las bancas. Entonces, eso es un asunto, y para eso se necesitan reformas necesarias que modernicen el sector. Tenemos leyes agrícolas que datan de 1960. ¿Cuánto ha cambiado? Licenciado, entonces, perdóneme que le interrumpa. Esa transición del modelo económico sustentado en la agropecuaria
y que ha venido siendo sustituido por un modelo de economía sobre la base de los servicios, en República Dominicana no ha dado el mejor resultado. Bueno, en el caso en función de lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, esa transición que se vio en los años 80... Hoy todo es turismo y servicio, sí, ¿verdad? Sí, zona franca, turismo y zona franca, sí. Esa transición que se dio no solamente aquí en República Dominicana, sino también en América Latina, en sentido general, sí, del modelo de agropecuario, de productivo, inclusive el de la industrialización al sector servicio. El sector servicio ha representado un importante eslabón de crecimiento, pero no podemos dejar la producción de un lado. Fíjate, ¿qué hubiera sido de la República Dominicana si no se estuviera produciendo los alimentos necesarios durante la pandemia que tuvimos trancados? Muchos países se vieron al borde de tener una hambruna. Nosotros aquí en República Dominicana... No, pero además nosotros estamos motivando y fortaleciendo un sector que es muy vulnerable, como lo es el turismo, independientemente de sí, lo que podría aportar o no a la economía, muy vulnerable. Sí, bueno, y precisamente para desarrollar el turismo tenemos que hacerlo sobre la base de una buena alimentación, en cierto modo. Claro. Y si no logramos producir en el campo lo que necesitan nuestros turistas en los hoteles, no creo que habrá garantía como para que eso siga con el crecimiento que uno desea. No, claro, hay que mantener los incentivos al sector agropecuario, más que las tasas de interés, que tasa cero que ofrece el Banco Agrícola. Eso, sustentar una economía fundamentalmente sobre la base de ese sector tan vulnerable, vuelvo y repito, como el turismo. Se corre un riesgo. Un riesgo se corre porque hasta por una razón de un fenómeno natural todo se desarticula. No te vayas más lejos. ¿Qué sucedió aquí a mediados del año 2019? Que por una campaña negativa de turistas que se murieron por alcohol, el turismo cayó. Después vino el sargazo y el sargazo, que es un producto del cambio climático. Y eso no tiene que ver con un buen gobierno o mal gobierno. No, claro. Entonces, ni con un modelo económico, no. Claro, eso estamos hablando del turismo, pero también si hablamos del otro sector que está sustentado en nuestra economía, que es de servicio a la zona franca. Si aquí, a propósito de que se está hablando una reforma fiscal, se pretenda aumentar los impuestos o quitarle las exenciones a la zona franca, ¿qué van a hacer las zonas francas? Se van a ir hacia otros países que le brinden más incentivos, más motivación a instalarse. Entonces, fíjate que son unas situaciones que se dan en la economía en base a ese modelo. Nosotros lo que debemos sí es apoyar al sector agropecuario y el sector industrial que se ha quedado dentro de ese sector, estamos hablando del sector manufacturero nacional, que se ha quedado un tanto rezagado, aunque han habido avances, pero el sector, cuando vemos las exportaciones, los números de las exportaciones de zonas francas de manufactura son las más dinámicas. El sector de manufacturero nacional se queda un tanto rezagado, a pesar de hay leyes de incentivo, como la de Proindustria, que crean esos incentivos para que el sector industrial manufacturero crezca, pero no siempre tenemos que estar otorgando incentivos al sector industrial. Licenciado Alejandro Arredondo, mire, pienso que uno de los grandes problemas que tenemos en el orden económico es la distribución de los ingresos. Ah, sí, claro. Hemos crecido mucho, pero no se ha distribuido de manera equitativamente. Ese es el gran dilema de la República Dominicana. Mientras nosotros pretendemos que se reduzcan los pobres, al extremo de que en el caso concreto del Ejecutivo de la Nación ha llegado a decir que prácticamente han desaparecido los pobres de la geografía nacional. Esa sería la aspiración, el deseo de todo buen dominicano. Bueno, ahora bien, eso sería... la pobreza sigue siendo una realidad preocupante en la sociedad dominicana.
¿cómo podemos aminorarla, reducirla de manera más sustancial? Sí, la República Dominicana en los últimos 40, 50 años ha tenido una tasa de crecimiento de un 5%. Y ¿quiénes se han beneficiado de ese crecimiento? Bueno, los sectores que están en la parte superior de la pirámide social. Entonces, eso se ha derramado muy poco hacia los sectores vulnerables. Una muestra de eso. No se ha dejado caer, para tomar un ejemplo muy popular, como sucede con el ejercicio de la alimentación de la cotorra, que come sí, pero deja caer. Sí, claro. Entonces, eso lo vemos cuando nos paseamos, cuando andamos por el polígono central de la ciudad de Santo Domingo, parecemos que estamos en Miami. Sin embargo, cuando vamos entonces a la periferia, la cosa es distinta. Es distinta, muy distinta. Y eso sucede tanto aquí en la ciudad capital como en la provincia. Ahora, ¿cómo hacerlo? Eso hay una forma, a través de políticas sociales que implementen el gobierno para sacar de la pobreza a los sectores vulnerables. Ahora lo que se ha hecho es que se ha otorgado los bonos, asistencia social a través de bonos, bono escolar, bono por... Eso juega un papel importante. Juega un papel importante, pero no... Pero muchas veces se queda en el asistencialismo. Exactamente. Y entonces eso es tan pernicioso como la pobreza misma. Sí, pero no saca la pobreza, porque lo que hace es que aumenta, que crea una dependencia. Crea una dependencia. Igual las remesas contribuyen a aminorar, a amortiguar un poco la pobreza, pero no lo saca de la pobreza. Pero hay quienes están planteando como panacea una reforma fiscal. ¿Hasta dónde eso es cierto? Porque históricamente hemos tenido un problema, licenciado Alejandro Arredondo. Por lo menos en la realidad dominicana. Históricamente la experiencia no ha sido del todo agradable. Siempre los pobres terminan siendo más aplatados, ¿verdad? Más comprimidos, sobre todo por los impuestos, que aquellos que realmente deben pagar más y no lo hacen. Sí, eso se debe por las características de injusticia muy grande. Sí, eso ha roto mucho con lo que es la justicia social, porque... la problemática es tan seria que ha hecho hasta perder la credibilidad en el proceso mismo. Sí, entonces el enfoque de las reformas que se han hecho han sido enfoques desde el punto de vista tributario regresivo, es decir, que pagan más lo que menos tienen. Fíjense que se han buscado hasta calificativos en ánimo de aminorar, de buscar una especie de consenso sostenible, una reforma sostenible, y se le ponen 20.000 calificativos, pero al final pobre con más cargas, pero y el rico con más privilegios. Pero si me permite, las reformas, el enfoque de las reformas debería de ser un enfoque progresivo, que paguen más lo que más tienen. Y sobre todo que se haga sobre la base de la transparentización, si cabe el término, del gasto público. Del gasto público, correcto. Entonces, ahora lo que se corre el riesgo es que una posible reforma, reforma fiscal que se haga, recaiga sobre los sectores de clase media, porque los sectores de clase media son los que están siendo más golpeados, porque los sectores de clase media no reciben contraprestación de los impuestos que pagan. ¿Y qué usted cree, perdóneme, que podría resultar de ahí, surgir de ahí, si seguimos apretando más la denominada tuerca aquella, ¿no? Bueno, nosotros en República... Porque hay precedentes hicóricos muy desagradables. Sí, República Dominicana... Tanto acá como fuera del país. Sí, nuestro país ha tenido... Dios nos libre, ¿no? Se ha erigido en el continente como una especie de oasis dentro de América Latina, con mucha estabilidad macroeconómica, social, política, aunque hay su grado de delincuencia, pero... cuando en términos general estamos mejor que muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, y
esperemos que una situación no desemboque en una situación, en un estallido social. Y ahí hago la advertencia con el tema de la seguridad social. Estamos en el 2024, ya a mediados del año 2024, para el 2030 va a entrar una gran cantidad de personas para pensión, y cuando ellos vean lo que le va a tocar de pensión, es muy poco. Entonces, eso va a significar el gobierno va... Prácticamente eso no servirá para responder a las necesidades básicas. No, ni para comprar medicina, ni para comprar medicina. ¿Por qué? Porque los salarios son muy bajos. Ese es otro elemento que tenemos que incorporar en esta discusión que estamos teniendo, o esta conversación que estamos teniendo. Los salarios son muy bajos, y al tener los salarios muy bajos, entonces los aportes a las pensiones son bajos también. Tenemos una economía tenebrosa a pesar de los pesares. No. Yo veo siempre desde el punto de vista optimista. Tenemos una economía pujante, una economía en donde muchos inversionistas quieren venir a la República. Pero que requiere de la prudencia en su manejo, ¿no? Ah, sí, claro, un manejo prudente que hasta ahora se ha mantenido. Muchos inversionistas quieren venir a la República Dominicana a hacer negocios, a establecer sus actividades comerciales, a tal punto que República Dominicana se ha mantenido líder en la atracción de inversión extranjera directa, y las empresas extranjeras que tienen ganancia aquí, la mayoría, no repatrian todo su volumen hacia la casa matriz, sino que alrededor de un 75, un 80% lo reinvierte en República Dominicana, y eso hay que cuidarlo, hay que adorarlo, esta estabilidad, porque la estabilidad macroeconómica solamente sabemos lo que cuesta cuando la perdemos. Licenciado Alejandro Arredondo, economista dominicano, nuestro invitado en el día de hoy, acá en Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Con su anuencia vamos a tener que hacer una pausa comercial, una breve pausa, y de inmediato seguiremos con esta conversación interesante, edificante, para todos los amigos y las amigas de Con Punto y Coma, simplemente diferente, a través de Su Mundo TV, la plataforma audiovisual más moderna y completa con que cuenta la República Dominicana. Manténganse ahí frente a su televisor, a su celular, a su computadora, porque en breve lo continuamos.